Hace apenas un mes, Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro cubano, fue destituido. Su destitución vino acompañada por otras, como la de la ministra del SIGMA y el de la Industria Alimentaria. En su momento, esas destituciones fueron catalogadas por la propaganda asociada al Partido Comunista de Cuba como meros movimientos de cuadro. Pero un mes después de este anuncio, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó una nota de prensa en la que anuncia que Gil, como otros antes que él, sería enviado a Los Leones. Sería puesto a disposición del Ministerio del Interior para ser investigado por actos de corrupción. Pero, ¿qué otras lecturas más allá del simple escándalo del truene pueden hacerse de esta noticia? Acompáñame hasta el final de este video y te digo mis consideraciones personales. Recuerda darle like a la transmisión y compartirla para que otros puedan disfrutarla. También, si no lo has hecho, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o hacerte miembro, y si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo también mediante el envío de un gracias o un super chat, de donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal o del envío de estrellas monetizadas si nos ves desde Facebook. Ante el anuncio del posible procesamiento penal de Alejandro Gil Fernández, varios internautas han señalado las posibles semejanzas de su caso con la causa número 1 de 1981 que vinculó a Arnaldo Ochoa y varios miembros del Ministerio del Interior. Y lo cierto es que sin llegar a los niveles de Ochoa, el procesamiento de Gil tiene un tufo estalinista que rememora los juicios de Moscú o que busca culpar a una sola persona de la crisis sistémica que hoy vive el país. Por eso, como en el proceso de Ochoa, no sería descabellado si mañana viéramos a quien ayer nos decía que solo más revolución y socialismo era la solución para Cuba, exculpando a todos los altos mandos del país que, por supuesto, desconocían las fechorías que estaba cometiendo delante de sus propias narices. Durante el juicio de Ochoa, una de las ideas más recurrentes del fiscal Escalona fue la de que, aunque fuese difícil creer que Raúl y Fidel Castro no supieran nada, lo cierto es que no podían saberlo porque el MC había amasado demasiado poder y Tony de la Guardia había establecido relaciones con gente muy poderosa que les impidían a los Castro conocer en lo que andaban. Yo tampoco descarto la idea de que a Gil en esta vuelta lo mezclen también con gente muy poderosa para poder justificar la ingenuidad del castrismo. Lo peor es que en su caso, esa gente muy poderosa puede ser perfectamente la CIA, que fue culpada apenas un día antes del anuncio del inicio del proceso penal contra Gil, de impulsar campañas contra una de las áreas de atención del exministro, las finanzas del país. Si algo sabemos a estas alturas del partido es que en Cuba, cuando se monta un show, se monta como si fuese un mega espectáculo. Y el caso de Gil tiene todo para hacer eso. Un mega espectáculo que concentre reflectores y atención y haga a la gente olvidarse un poco de los apagones, del hambre y de la falta de medicinas, que desde hoy será un poco más responsabilidad de Gil que del modelo económico y político que defendía y que no se ha movido ni se moverá un milímetro desde su destitución. Aquí no hay solución al capitalismo. Aquí las soluciones están dentro del socialismo y cuestan trabajo. Pero esa es la tarea que tenemos todos. Cuando digo todo, digo los más de 11 millones de cubanos que estamos aquí. Pero más allá del show y del espectáculo, la gente debería tener claro que en el ámbito legal la culpa invigilando es una responsabilidad especial que se aplica a quienes tienen un deber específico de vigilancia sobre otras personas, como por ejemplo los padres, los titulares de centros educativos o los empleadores. Un ejemplo muy claro sería la responsabilidad de los padres por los daños causados por un menor de edad o la responsabilidad del empleador por los daños que ocasione su trabajador. En Cuba, esa variante de responsabilidad se ha llevado a un nivel superior en el caso de los cuadros y dirigentes. Hoy en Cuba existe y se utiliza lo que la ley de la Contraloría denomina responsabilidad colateral, que no es otra cosa que la responsabilidad que tienen dirigentes y funcionarios estatales sobre los actos ilícitos cometidos por sus subalternos. Y esa responsabilidad existe porque el régimen cubano cree que sus dirigentes y cuadros no pueden ser tontos y tienen que controlar e impedir que la corrupción y los malos manejos se reproduzcan bajo su mando. Pero por supuesto, la responsabilidad colateral tiene sus límites y al parecer no alcanza hasta ahora al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que no solo era el supuesto jefe de Gil, sino la persona que lo escogió como ministro y mano derecha y con quien construyó una relación estrecha de amistad, llegando a tutorear su tesis de doctorado. Pero lo cierto es que si bien el anuncio del procesamiento de Gil inicialmente no cuestiona la posible responsabilidad colateral de Díaz-Canel y compañía en el desastre que hoy quieren imputar solamente al exministro, tampoco es garantía de que en un futuro una acción de este tipo no pueda acontecer.
Más bien, el anuncio del procesamiento de Gil puede verse como un dardo contra Canel, como un conteo de protección, como la preparación del próximo sacrificio que el poder real puede realizar para intentar seguir capeando el temporal. El anuncio del procesamiento de Gil ha hecho ver a Díaz-Canel como un tonto y lo ha mostrado como lo que es, una persona sin ningún poder o control sobre su destino y el de sus más cercanos colaboradores. Luego de la destitución de Gil, Díaz-Canel, por partida doble, y el Ministerio de Economía y Planificación se desbordaron en agradecimientos y abrazos en la red social X hacia Gil. Por si fuera poco, la propaganda cubana, liderada por una periodista recientemente galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, miembro del equipo de comunicación de Díaz-Canel y su amiga personal, aseguró que tras la destitución de Gil se desató una campaña de desinformación impulsada por los medios del sur de la Florida. Los propagandistas afirmaron que los analistas de pacotilla, refiriéndose a la prensa que señaló como destituciones lo que la propaganda ya había catalogado como meros movimientos de cuadro, omitieron la información oficial en la cual se reconocía la dedicación de los destituidos a la tarea y el anuncio de que asumirían otras responsabilidades. También resultaron que en comparación con otras destituciones, la de Gil fue acompañada por un reconocimiento público y notorio a sus esfuerzos en momentos difíciles para la nación, y como un ejemplo de que no había ningún truene, mencionaron el mensaje de Díaz-Canel en X, que fue respondido con palabras de dignidad y altura por los afectados. Público y notorio el reconocimiento a los que salen de sus cargos. El mensaje de Díaz-Canel, además escrito con mucha calidez, con mucha cercanía hacia las personas que han dejado de desempeñarse en esas responsabilidades, a ellos y a otros cuadros que en días anteriores también habían sido liberados de sus cargos para darle otras tareas. Pocas veces, yo diría que nunca había visto un mensaje con tanta calidez y donde quedara tan claro el agradecimiento y la confianza en esos compañeros que, bueno, realmente en cualquier lugar del mundo hay cambios en los gabinetes y a veces le piden incluso la renuncia porque van a hacer una modificación total de los gabinetes. Aquí en Cuba esto se convierte en noticia y sobre todo en pasto de la maledicencia de los que están mirando a Cuba con lupa y realmente se pasan la vida hablando mal de personas que desempeñan una tarea en momentos tan difíciles. La apología de Arlene Rodríguez y compañía a Alejandro Gil Fernández en el podcast Chapeando Bajito contra las Fake News envejeció muy rápido, pero dejó un párrafo imprescriptible y que podría ser utilizado por la defensa de Gil si es que algún día lo enjuician. Los ministros relevados en Cuba no se van como en otros países con la cartera llena. Son compañeras y compañeros que terminan una tarea realmente dura y demandante que ha supuesto esfuerzo y entrega. Muy mal parada, si es que se puede seguir hablando de que permanece parada, ha quedado la propaganda cubana después de esta apología a Gil. Ya los propagandistas no solo son desacreditados y desmentidos por el fact-checking de medios de prensa independientes, lo cual también ya es costumbre, sino que ahora también son desmentidos por la propia narrativa del poder al que sirven. Hoy lo que queda, aunque mañana borren los textos, son muestras de una propaganda que defendió arduamente otra mentira: la integridad de un funcionario que el poder ahora llama corrupto e insensible. Pero si mal parada ha quedado la propaganda, más mal parado ha quedado Díaz-Canel. Después de mantener a Gil a su lado por 7 años y apapacharle al despedirle, un mes después, Canel ha tenido que reconocer que los colaboradores de su círculo más íntimo han estado simulando para sacar provecho de su cargo mediante actos de corrupción. Para que se entienda la gravedad que pudiera tener el reconocimiento realizado por Canel en un país normal, bastaría mencionar el hecho de que en noviembre de 2023 el primer ministro socialista de Portugal, António Costa, tuvo que dimitir después de 8 años en el cargo. La razón, un escándalo de corrupción que al menos inicialmente no lo incluía a él, pero sí a varios miembros de su gabinete. En el momento de su renuncia, Costa dijo que el escándalo lo tomó por sorpresa, pero que la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo. Este ejemplo demuestra que en un país con una democracia medianamente estructurada, la ingenuidad de los políticos tiene un costo: la inhabilitación. Pero en Cuba socialista no hay democracia alguna. Por eso puede ofrecerse por el momento a Gil como víctima exclusiva y sujeto de sacrificio. Y digo por el momento porque el anuncio de un posible proceso penal contra Gil apenas un mes después de haber sido destituido, alabado por Canel
y defendido por la propaganda más cercana al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, parece que persigue afectar aún más el capital político de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, ya de por sí disminuido, y persigue también allanar el camino para un posible futuro sacrificio del mandatario. ¿Cuáles son las razones que me llevan a decir que el anuncio del proceso contra Gil muestra a Canel como una persona sin poder y sacrificable? Pues varias. La primera es que el comunicado que anunció el inicio de acciones penales contra Gil menciona una exhaustiva investigación. Sin embargo, o la investigación se llevó a cabo en un mes, lo que no la caracterizaría entonces como profunda, sino como una farsa, o estaba en curso desde hace tiempo y los organismos de seguridad y quienes lo controlan optaron por no informar a Díaz-Canel. Prefirieron justificar la destitución del ministro con razones distintas, permitiendo también que el presidente y su gabinete elogiaran y respaldaran públicamente a alguien que sería procesado en pocas semanas. La hipótesis de que Díaz-Canel fue mantenido al margen parece ser la más plausible. Nadie con poder real e inteligencia suficiente como para detentarlo comprometería su imagen política abrazando y elogiando a quien semanas después juzgará por corrupto. Nadie con poder real necesita actuar hipócritamente para garantizar el juzgamiento de un funcionario intermedio. Quien tiene poder real no necesita actuar como Judas. Quien tiene poder real se muestra implacable e impecable, sobre todo si ha sido su amigo el enjuiciado. Gil fue la primera persona que parecía escogida directamente por Canel para acompañarle en su nuevo cargo de presidente. Fue la persona que sustituyó nada más y nada menos que a un funcionario de Raúl Castro como Marino Murillo. La respuesta a la traición de una amistad como esa, de alguien con poder real, no se disimula con elogios. En el mejor de los casos se disimula con silencio. Y silencio fue lo que menos caracterizó a Canel después de la destitución de Gil. Una de las formas fundamentales de expresión del poder real en el totalitarismo insular cubano siempre ha sido la capacidad de ofrecer impunidad o de reprimir salvajemente. Felipe Pérez Roque, Carlos Valenciaga y Carlos Lajes no fueron menos corruptos que lo que pudo haber sido Alejandro Gil. Sin embargo, el poder real cubano, quienes en aquel momento sí tenían capacidad de decisión, prefirieron, porque era políticamente más rentable, destituirlos y concederles impunidad. Por su parte, Juan Carlos Robinson pudo haber sido tan corrupto como Alejandro Gil, Carlos Lajes, Carlos Valenciaga y Felipe Pérez Roque, pero el poder real entendió que lo políticamente redituable en ese momento era judicializarlo e imponerle 15 años de prisión. El anuncio del posible enjuiciamiento de Alejandro Gil Fernández después del Festival de los Abrazos protagonizado por Díaz-Canel no puede considerarse bajo ningún concepto como algo redituable para el primer secretario. Díaz-Canel no parece tener la capacidad de evitar su exposición y ofrecer impunidad a quien después de elogiar y abrazar hubiera preferido mantener en un simple plan pijama. Quien se beneficia con el inicio de un proceso penal en contra de Gil es el poder real en Cuba. El mismo que con Canel o sin él debe enfrentar un creciente descontento social ante la crisis sistémica que vive el país. Y en ese enfrentamiento ofrecerle una víctima a un pueblo ávido de responsables siempre es beneficioso. A su vez, la posible imputación de Gil beneficia al poder real porque profundiza la afectación a la imagen política de quien pudiese ser el próximo en la línea de sacrificios del poder cubano, el propio Díaz-Canel. La inesperada movida con Gil demuestra que Díaz-Canel puede tentar nominalmente los más altos cargos del Estado cubano, pero es tan funcionario intermedio como lo fue Gil. Díaz-Canel no es el jefe. Díaz-Canel es un cuadro al que solo le ha sido perdonada por esta vez la responsabilidad colateral. Un cuadro al que con el anuncio del enjuiciamiento de Gil le han hecho un conteo de protección. Un cuadro que, como muchos pronosticaron cuando fue designado, podría perfectamente convertirse en el próximo chivo expiatorio del desastre que se gestaba debajo de su silla mucho antes de él sentarse. Y para hacer más fácil ese futuro posible sacrificio, es muy beneficioso continuar disminuyendo la imagen de quien ya muchos ven como el principal cingado y causante de sus males. Si te gustó, recuerda compartirlo, darle like a la transmisión o simplemente dejarnos tus comentarios al respecto. Suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho y conviértete en miembro. También puedes ayudarnos comprando los productos que vendemos en nuestra tienda online y que te permiten usar algunos de los diseños que ahí ofrecemos. Nos vemos en la próxima entrega.